Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Esta noche nos acompañan Rosy Sosa, ¿Qué tal? el Buenas noches. doctor Salvador Tomasini, Buenas noches. Alejandra López Escalante. Buenas noches. Y un servidor, Alejandro Carrega. Ale, ¿nos podrías hablar del tema de hoy? Claro, con mucho gusto. En el programa anterior, vamos a hablar primero del programa anterior, hablamos sobre la resurrección. La resurrección es la coronación de la redención de Jesús. La redención llega a su culmen gracias a la resurrección de Jesús. Nos apoyamos en los libros de texto de Luisa, en los textos de la Biblia, pero necesitamos preguntarnos algo. ¿En quién está apoyada toda esta obra? ¿Por qué podemos hablar de esta obra con tranquilidad? ¿Quién es el pilar de todo lo que estamos hablando y todos estos escritos? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de Luisa Picarreta. ¡Eso! Muy bien. ¿Qué podemos decir de Luisa Picarreta? Es una italiana que nace un 23 de abril de 1865, un domingo de Alvis. Ella hace su primera comunión a los 9 años y es en esta edad en la que empieza a escuchar la voz de Jesús. Pero a los 13 años tiene una visión que la impacta. Ve a Jesús a través de su balcón. Ella, platica que estaba bordando cuando oye mucho ruido afuera de su balcón. Entonces se asoma y ve una muchedumbre que venían detrás de un hombre golpeado que cargaba una cruz. Él la voltea a ver y le dice: alma, ayúdame. Y esto la impacta mucho. Entonces, a partir de ahí, ella empieza a meditar mucho sobre la pasión de Cristo. Esto a los 13 años. Cuando tenía 16 años, inicia un proceso de 3 años de purificación por parte de los demonios. Entre 1883 y 84, me parece que tenía 20 años, cuando es necesaria la asistencia de los sacerdotes porque ella empieza a caer en el estado de petrificación, esto que ella llamaba mi habitual estado. Durante todos los escritos, gran parte de los escritos podemos ver, mientras estaba en mi habitual estado, se refería a este estado de petrificación. Y pues bien, tiene 20 años cuando a causa de una epidemia de cólera, ella se ofrece como alma víctima. Poco tiempo después, Jesús le pide que si pudiera ser un poco más su alma víctima, y ella piensa que es por un proceso, un tiempo corto con respecto a lo que fue toda la vida. Estuvo en cama. Esto, en cuestión de lo que es su biografía, lo que pudiéramos ver externamente de Luisa. ¿Cuántos años vivió? Luisa muere un 4 de marzo de 1947. Vivió 84 años. Casi 82 años. 82. De 65 al 87, sí, 82 años. De los cuales se pasa en cama como 62. 64 años. 64 años en cama. En esa cama que estábamos viendo. O sea, ahí se pasa pues la mayor parte de su vida, ¿no? Pero según he leído, viajó más que cualquiera, ¿no? Así es. Luisa, sí. Sí, hay datos muy curiosos, Ale. Narran que en las noches, o sea, ella se quedaba sola en su cuarto y se ponía sus medias, o sea, para el frío. Y en la mañana que iban a verla, las medias en la parte de abajo estaban desgarradas. No sabía eso. Todo lo que caminaba. De lo que caminaba. Es una forma, no es que caminara, no es que la sacara, ¿no? Espiritualmente, pero ¿no? es una forma en que nuestro Señor daba a entender que había estado con él recorriendo muchas partes, muchos lugares, ¿no? Así que
Bueno, Bien, me parece que por la situación de tener esta relación con Jesús, de decir, ella vio a Jesús, pudiera haber una confusión, una situación de confundir a Luisa con vidente. Sin embargo, Luisa no es una vidente, pero usted nos quisiera explicar qué es una persona, un vidente. bueno, sí, o sea, creo que la primera impresión que podemos tener de Luisa es eso, que sea una vidente. Porque se ha dado el nombre de vidente a aquella persona que recibe mensajes. Pueden ser auditivos, pueden ser visuales o puede ser una combinación de los dos. A veces no son ni sensibles, sino es algo interior, como una, ¿cómo podríamos decir? Una inspiración. Pero a final de cuentas es el recibir un mensaje de Dios a través de Jesús, a través de la Virgen, quizá a través de ángeles o de santos, para que esta persona transmita el mensaje y que lo transmita a la población. De esto pues tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Quizá de los más conocidos en la actualidad sea Fátima, o sea, se habla tanto de la Virgen de Fátima O y Medjugorje. de los videntes de Medjugorje, que es actual todavía. Algo que está muy en boga también en la actualidad es estas de España, Garabandal, sobre todo con esto del aviso, del milagro, del castigo. Sí, que se habla mucho. Podríamos Pero pensar no que, de- por ejemplo, los pastores que vieron a los ángeles cuando nació Jesús, ¿eran también videntes? No, los ángeles no. No, los pastores. Los- Los pastores. Bueno, estuvo muy bueno. Es un chascarrillo. Sí. Bueno, podríamos decirlos que son videntes porque se les anunció el nacimiento del niño, se les anunció que pasa en la tierra a los hombres de buena voluntad, pero, o sea, esa parte es el medio por el cual Dios transmite un mensaje a la humanidad. Ahora, Luisa no es exactamente igual. No. Luisa es algo totalmente diferente porque en Luisa Jesús viene a completar toda la parte que faltó en la creación. Viene a completar la obra de la creación. Bueno, no ella, sino en ella se completa la obra de la creación y la obra de la redención. Y uno dice, ah, caray, que se completa. Efectivamente, o sea, ¿por qué se completa? Bueno, si recordamos, o sea, dentro de la historia del Génesis, lo que el Génesis nos narra, Adán fue creado, pero fue creado en plenitud de santidad. Adán fue creado, o sea, en una total identificación de vida con el Creador. Así que Adán no tenía necesidad de otra cosa más que de su propia creación y de los dones que Dios le había asignado. Es la desobediencia lo que priva a Adán de esto, y no solo lo priva de los dones, sino lo priva de completar la misión que Dios le había encomendado. Entonces, esa misión quedó inconclusa, pero no es la misión de Adán, sino es la finalidad que Dios se había trazado para toda la familia humana. Entonces la obra de la creación queda interrumpida por la desobediencia del ser humano. El ser humano es corrido del paraíso, pero también lo que queda trunco ahí es la obra de Dios. Por lo tanto, la obra de la creación no está completa, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Y lo que pierde Adán es exactamente esa semejanza. O sea, pierde la vida divina y pierde la voluntad divina. La finalidad de Dios no se ha cumplido aún en la obra de la creación. Así es. Y debido a esto, debido a esa desobediencia y a ese quedar trunco la finalidad que Dios tiene,
es que Dios tiene que poner un remedio. Pero un remedio, o sea, que es lo que conocemos ahora como la obra de la redención. O sea, en los planes de Dios no había una obra de la redención puesta como necesidad para el hombre, sino esta obra viene como necesidad, pero después de la desobediencia. Para salvar al hombre. Para salvar al hombre, Ok. pero la primera finalidad de Dios no está cumplida. Ahora, la redención tiene dos finalidades. Y esas dos finalidades, la primera y la fundamental, es volver a restituir al hombre a su punto de origen. O sea, volverlo a poner tal y como Adán quedó. O sea, en donde Adán todavía estaba creado a imagen y semejanza, para que se pudiera completar toda la obra de Dios a través del hombre. Pero como se había desnaturalizado el hombre, ahora había que tener una finalidad secundaria, pero que tiene que venir primero, que es la salvación. Ujú. O sea, primero se tiene que conseguir el perdón de Dios para después poder lograr la restitución del ser humano al punto de origen para que Dios pueda cumplir su finalidad. Así que si Adán no hubiera desobedecido, la obra de la redención nunca se hubiera dado. O sea, esto que es ahorita la tercera obra de Dios, que es el hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra, esa fue la segunda obra de Dios. Hubiera sido la Hubiera segunda sido obra. la segunda. La primera obra es la creación, esa llevada a cabo por Dios mismo. No la trató con nadie más que con Él. Pero la segunda obra, que era el hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra, se iba a cumplir a través de la criatura. Se iba a cumplir a través de Adán. Ujú. Y la prueba de esto es que en el momento que Adán se sale, esa obra queda interrumpida. Y entonces la segunda ya viene siendo la redención y tiene que venir una tercera. Así es. La segunda es el remedio para que venga una tercera que complete el plan de Dios. La que hubiera sido la segunda, ahora se pasa a tercera y se pone una obra anterior, que es la obra de la redención. Entonces, quizá con esto se entienda, la creación no está completa, porque tenemos que recordar aquí palabras del Evangelio. O sea, Jesús viene, nos redime, nos consigue el perdón, sí. ¿Ya tenemos acceso a la vida divina? Sí. Todo aquel que se bautiza tiene en sí ya el injerto de la vida divina. Pero no tiene todavía la voluntad divina para poder darle a esa vida que ya tiene, poderle dar actos divinos para que crezca a debida estatura. Entonces tendrá que crecer con actos humanos enriquecidos por la gracia. O sea, por medio de las virtudes, pero no la vida divina que Dios había pensado vivir en cada uno de nosotros. Así que eso se quedó, el hombre no está completo y tan es así que la redención todavía no llega al punto final. El punto final es cuando Jesús se nos devele, que lo veamos tal como Él es, para que nosotros podamos saber lo que debemos ser, y eso es lo que según San Juan nos está diciendo en su primera carta. Sí. O sea, necesitamos conocer a este Jesús en plenitud para que nosotros podamos llegar a ser lo que deberíamos de ser. ¿De acuerdo? Entonces, la obra de la redención va a terminar cuando el hombre esté tal cual fue creado, tal cual salió de las manos de Dios, sin pecado, inmaculado, o sea, vuelva a ser lo que fue en un inicio. Así es. Ahí termina la redención. Y ahí terminaría la redención. Esa sería la corona de la redención. O sea, sería cuando la redención quede totalmente completada. Entonces, ni la obra de la creación está completa, ni la obra de la redención.
Y para todos aquellos que nos digan, no, eso está equivocado, bueno, solamente los referimos al Evangelio de San Juan, a la parte final, capítulo 17, en donde Jesús nos dice que todavía tiene mucho que decir, pero que en ese momento no es apropiado, que no podríamos contener ni entender todo ese mensaje, y que nos quedemos nada más con la parte que Él nos ha revelado, que es la parte del conocimiento de su humanidad y de lo que su humanidad hizo. Y que algún día el Espíritu Santo vendría a develarnos, a revelarnos toda la verdad plena. Ujú. Y esa verdad plena, como ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, no es más que Jesús. El Jesús completo, el Jesús entendido desde el punto de vista de humanidad, divinidad, y cómo interactuaba la divinidad con la humanidad. Por eso Él se define como el camino, la verdad y la vida. Así es. O sea, el camino para regresar a lo que fuimos antes es la misma persona de Jesús. La verdad completa a la que debemos de llegar es a la persona, al conocimiento completo de la persona de Jesús. Ujú. Y la vida que debemos de adquirir es la vida de Jesús La divina. en nosotros. Ajá. Entonces, sí, es verdad, la obra de la redención no está completa, porque hasta el día de hoy lo que obtenemos de la redención es la salvación. Y a lo más que podemos aspirar es a la santidad, a imitar una virtud de Jesús de manera heroica, pero no adquirir la vida de Jesús en nosotros. Y esto que hasta ahora vivimos y a lo que podemos inspirar, no es la redención completa, hasta que no seamos un Jesús, no otro Jesús, sino hasta que Jesús no sea en nosotros. Se Ya no integre vivamos en más, nosotros. ya no seamos más nosotros, sino Jesús. Así es. Ya Para no que soy yo quien vivo, perdón. es Cristo quien vive en mí. Se podría decir que, o sea, Jesús es el árbol de la vida y tenemos que ser nosotros fruto de ese árbol de la vida. Así Y es. todavía no se da ese fruto. Bueno, hasta Luis. Bueno, acuérdate que el hecho de que lo hayan sacado a Adán y Eva del paraíso fue por eso. O sea, la voz de Dios dice ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Quitémoslo del paraíso, no sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Cosas muy curiosas. Comer de un fruto que nos dará vida para siempre, o sea, vida eterna. ¿Sí? Y ese árbol de la vida se nos devela en el momento que Jesús viene a este mundo y Él mismo nos dice, tienen que comer mi carne, beber mi sangre. Carne y bebe mi sangre, el que vivirá no, para siempre. El que no coma y no beba, no tendrá vida eterna. Uh-huh. O sea que de alguna manera ya estaba semblanteado, ya estaba indiciado el hecho de que Jesús tenía que estar morando con el hombre. ¿Sí? Entonces ahí estaba ese árbol de la vida. Así que en realidad sí podríamos decir que ese árbol es Jesús mismo. Y el fruto cuando se dé, pues ya seríamos nosotros. No, el fruto es Jesús. El árbol sería sea, María. El árbol de la vida es un Jesús, un Jesús que da sus frutos. ¿Cuáles serían los frutos? Sus actos. O sea, porque Jesús nos dice que Él nos deja sus actos, o sea, que todos sus actos, todo lo que Él hizo está en acto de haberse quedado, para que nosotros los tomemos y los podamos hacer. Con razón, dice Jesús, la gloria de mi Padre está en que ustedes den muchos frutos y los den en abundancia. Uh-huh. Los actos. Y no se refiere más que a actos en divina voluntad. No se refiere a logros externos. Ajá. Porque a veces los hemos confundido con lo que yo haga en el exterior. Con cosas buenas que... O sea, a cuántas personas convencí de regresar a Dios, a cuántas obras visité, la bondad que apliqué, cuántas virtudes coseché, la paciencia, o exacto. Así es, sino son actos de voluntad divina. Es en el 15:18
dice: Hija mía, he querido rezar junto contigo para reafirmarte en mi voluntad y darte la gracia de encontrarte ante la majestad suprema en el acto de la creación del hombre. Y cómo lo dotamos de todos los bienes, y su voluntad era la nuestra, y la nuestra suya. Todo era armonía entre él y nosotros. Lo que quería tomaba de nosotros: santidad, sabiduría, potencia, felicidad, etc. Era nuestro prototipo, nuestro retrato, nuestro hijo feliz. Así que Adán, en el principio de su existencia, tuvo una época en que cumplía a maravilla la finalidad para la cual fue creado. Probó qué significa vivir del querer de su Creador. Éramos felices mutuamente al ver reproducir en nuestra imagen nuestros mismos actos. Luego, en cuanto rompió su voluntad con la nuestra, quedó dividido de nosotros. Por lo tanto, los primeros actos del hombre están en nuestra voluntad. Y yo no quiero otra cosa de ti, sino que vengas en nuestro querer para seguir de donde Adán dejó, para poder vincular en ti todas las armonías que él rompió. Y así, como esta primera criatura, habiendo sido creada por nosotros como cabeza de toda la familia humana, con sustraerse de nuestro querer, llevó la infelicidad a todos, así tú, con venir a continuar de donde él dejó, te constituimos como cabeza de todos y por lo tanto portadora de aquella felicidad y bienes que habían sido asignados a todos si hubiesen vivido en nuestro querer. Creo que esta lectura es perfecta, sobre todo para completar el tema que iniciamos. A esto que nos acaba de referir los escritos de Luisa, no se le puede llamar una vidente, sino es la persona que viene a completar la obra que Dios dejó inconclusa por la desobediencia de Adán. O sea, aquella obra del establecimiento del reino sobre la tierra se quedó parada, se quedó en stand-by. Y ahora Luisa es la que viene a retomar esta obra. Por eso le dicen al Señor: ahora es de ti lo que espero, que vengas y retomes lo que Adán dejó. O sea, que inicies donde Adán se sustrajo para que se complete la obra. Por lo tanto, a Luisa no la podemos considerar como una vidente. No. A Luisa la tenemos que considerar como la tercera obra de Dios. Podríamos decir la cooperadora, la realizadora, donde se realiza la tercera obra de Dios. ¿Sí? Así que de vidente podemos quitar. Primero no es un mensaje que viene a transmitir, sino una misión. Y una misión que es para toda la humanidad. Una misión de donde va a tomar toda la humanidad, como son las obras de Dios. De la redención también tomamos todo, según queramos, ¿no? O sea, según ¿cómo se llama esto? Las ganas que tenga de tener salvación, la disposición de recibir la salvación que Cristo nos ofreció. De igual con Luisa, según tengamos la disposición de recibir lo que Dios deposita en ella para hacerlo nosotros. Y también decir nosotros que es una santa, nos quedamos cortos, ¿verdad? Bueno, pues es que también la palabra santo nos habla de una persona que está ya en el cielo, ya gozando de Dios, ¿no? Y que la Iglesia ha adoptado esta palabra de santo para nombrar a determinadas personas que ella, la Iglesia, atestigua por su vida, por sus obras y sobre todo por haber examinado sus virtudes que hayan sido en orden heroico y la realización de algunos milagros a través de esta persona por intercesión de ella. Entonces la Iglesia asegura que esta persona está en el cielo y que su vida
es digna de poderse imitar, de poder seguirse. Ujú. Entonces esta es lo que consideramos como santo. Ahora, ¿Luisa es santa? Bueno, si tomamos en cuenta esto, pues tendríamos que esperar el resultado de todo lo que se está estudiando en el Vaticano a través de la causa, y se ha visto que sus virtudes son llevadas al extremo. Ya se ha corroborado que las verdades que ella puso en los escritos no tienen ningún error, ninguna Ujú. falla, no se oponen en nada a la revelación pública, y se está ya llevando a cabo la espera de los milagros, que hasta donde yo sé ya han Ya han sucedido. sucedido. Ahora, ¿qué espera el Vaticano para decidir si es o no beatificada? No, no lo sabemos. Pero de todas maneras, o sea, yo diría que con todo lo que Jesús nos habla de Luisa, con lo que Jesús nos dice de quién es Luisa, yo creo que la palabra santo es totalmente aplicable a Luisa. No en el sentido que la aplica la Iglesia, sino en el sentido de que está en el cielo, Ujú. en el sentido de que está con Dios y de que sus obras de ella son de Dios. Creo que eso no habría problema en decirlo, ¿no? Lo otro, bueno, esperar a que la Iglesia proclame si es o no merecedora de este título. Título. Así que, pues, está en manos de Lo, ella, ¿no? De ¿A la partir Iglesia. de qué año se abrió la causa de Luisa? 94. no, sí. Ah, ya lleva. El 1994. siglo pasado. Y es sierva, Bueno, sí, es sierva de Dios en ese es sierva de Dios. aspecto. Yo creo que lo que no tenemos que quitar de vista, o sea, esto le va a tocar a la Iglesia, decir si es santa, si la beatifica, pero sí no perder de visión lo que Dios ha puesto en Luisa y lo que quiere a través de Luisa, que es completar esta obra de la redención, que ya no, primero de la creación, que ya nos dimos cuenta que no es completa, el hombre no es lo que Dios creó, la obra de la redención, puesto que aún no somos, o sea, el rescate completo no se ha dado, nos salvaron la vida, nos ganaron la vida eterna, pero no la imagen y semejanza de Dios, todavía no. Entonces, aún la obra de la redención está incompleta. Dios, a través de Luisa, que no es una vidente, sino la tercera obra, completa esto. Y entonces, bueno, pretende completar en cada uno de estos. Hasta que el hombre no vuelva a adquirir la vida divina en él, no podemos decir que ni la creación, ni la redención, ni la tercera obra estén completas. Ahora, no sé, yo estoy reflexionando esto ahorita. Tal vez no sea una creación, o aquí sí me corrige, porque me acaba de surgir esta duda. No se refiere completamente a que falten estrellas, haga falta más planetas, ¿no? Sino lo que es en sí la creación del hombre, el paraíso que Dios se hizo para habitar en él, no está completo. Somos nosotros, somos el paraíso que Dios creó, entonces Dios no tiene ese paraíso donde reposar, donde decir, concluí el séptimo día, ya descanso, porque no somos una obra completa. Exacto, por eso es que Dios no ha descansado. El séptimo día de la creación no ha llegado, porque el descanso de Dios era en su paraíso, que era el hombre. Y no somos lo que Él creó. No es todavía el momento, ¿no? Estamos en proceso de llegar a ser. Y los que entren en esto. Los que entren en esto, o sea, todo aquel que llegue a tener esto que es la vida divina, la comunicación de la vida divina a través de Jesús, son los que van a ser prácticamente el paraíso de Jesús, son los que reharán el paraíso en nuestro interior, y es en donde Dios va a reposar.
O sea, esto ya tuvo efecto, el primer efecto que tuvo fue en Adán antes de pecar, pero con la desobediencia se pierde. Después viene María. O sea, María es la reina del reino de la divina voluntad, que por cierto es el nombre del libro Del que libro nos azul que está estás viendo. preguntando. O sea, es la reina del cielo en el reino de la divina voluntad. Entonces, en ella Dios recupera su paraíso. En María, la divina voluntad nace, perdón por la palabra, pero nace nuevamente en este mundo. Tiene su reaparición en este mundo y es a través de la humanidad de ella. A mí me gusta mucho decir esto porque igual que el Verbo eterno toma una humanidad que es su propia humanidad para manifestarse y para venir a vivir en este mundo, la divina voluntad toma una humanidad que es en María. Aquí hay una enorme diferencia para que no se piense que estamos hablando de lo mismo. La humanidad de Jesús es la propia humanidad de Dios. O sea, Dios se hace carne, no se les olvide eso. Ujú. No toma carne, se hace carne y aparece en el mundo ya como carne. La divina voluntad toma carne y la toma en María, pero el resultado es el mismo, porque es la divina voluntad apareciendo otra vez en este mundo. Y con todos los bienes, con todo lo que esto significa, y todo a través de la humanidad de María. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tiene nuevamente Dios su paraíso, pero un paraíso que ya terminó, porque María ya está en el cielo. Y todo lo que está en el cielo, o sea, ya es Ya es pertenencia de Dios, ya no es algo que Él reciba de afuera, sino ya es pertenencia de Dios. Entonces ya no tiene su paraíso en la tierra. La humanidad de Jesús, bueno, pues lógico, Él es propiamente la divina voluntad, Él es en donde Dios encuentra todas sus complacencias, pero también Él está en el cielo, ya no está en la tierra. Ahora, en Luisa es en donde Dios encuentra nuevamente su paraíso, porque Luisa se entrega totalmente a vivir en este querer divino a través de la divina voluntad y ahí encuentra su paraíso. Ahora, después de Luisa, ya todos tenemos los lineamientos para poder entrar si queremos. Y ser el Exacto. paraíso de Dios Y ser el paraíso. y de reposa en cada criatura. Dios. Así es. Así es. Él encontrará en su criatura su paraíso y nosotros encontraremos nuestro paraíso en esa inhabitación de Jesús en nosotros. Porque si está Jesús, está el Padre. Si está Jesús, está el Espíritu Santo. O sea, no es nada más la persona de Jesús, sino es la Trinidad completa la que está habitando en el hombre. Wow. Ujú. Wow. Entonces ve cómo Luisa, bueno, veamos cómo Luisa no transmite un mensaje, Sí, ¿no? sino se El deposita en ella un reino que si tienes la disposición de tomarlo, conquistarlo y hacerlo tuyo, le da a Dios algo que la criatura no le ha podido dar. Esto es una misión Así grande. es. Algo que la criatura no le ha podido dar. Y eso es otra de las cosas que es enorme. Porque se habla mucho de que Luisa no es la primera, de que hay santos que han vivido en la divina voluntad. O sea, se duda mucho de las palabras de Jesús. Yo creo que una de las cosas principales con estas dudas, estas disertaciones que tenemos, no está tanto en el hecho de si Luisa es o no es la primera. Creo que eso sería secundario. El problema está en la duda, en esa duda tremenda de la palabra de Jesús. Puede ser que dude de que sea Jesús quien lo dice, o puede ser que dude de la veracidad de las palabras de Jesús, que sería peor. Sí. ¿De
acuerdo? Sí, pero antes de Pero pasar... hay una lectura, Sí, yo hay quería... muchas. Hay muchas, pero antes de pasar a ese segundo tema, sí quisiera hablar acerca de lo que da reposo a Dios. Ahorita, si me permite, también. En el 14:59, escuchamos que Jesús le dice a Luisa, todas las obras solo dan reposo cuando están ya cumplidas, pero si no están cumplidas, dan siempre una preocupación, un quehacer que vuelve inquieto el verdadero reposo. Ahora, el cumplimiento de la obra de la creación era que el hombre cumpliera en todo nuestra voluntad. Ella debía ser la vida, el alimento, la corona de la criatura. Y como esto no se realiza todavía, la obra de la creación no está cumplida aún. Y ni yo puedo reposar en ella, ni ella en mí. Me da siempre que hacer, y yo anhelo este cumplimiento y reposo. Por eso amo y quiero tanto que se conozca el modo de vivir en mi querer. Jamás podré decir que la obra de la creación y de la redención están cumplidas si no tengo todos los actos de la criatura que como lechos se extiendan en mi querer para darme reposo. Y yo, qué bello reposo no daré a ella al verla regresar sobre las alas de nuestra voluntad con el sello del cumplimiento de la creación. Mi seno será su lecho. Por eso no hay cosa que haya hecho que no tuviera por primera finalidad que el hombre tomara posesión de mi querer y yo del suyo. Pero para obtener la primera finalidad, debí poner primero la segunda fuera, esto es, salvarlo, darle la mano porque estaba caído, levantarle del fango del cual estaba lleno. Por lo tanto, si no obtenemos nuestra primera finalidad, ¿cómo podemos obtener nuestra gloria completa? ¿Y cómo la criatura podría recibir el bien establecido por nosotros? Perfecto. Creo que es exactamente lo que Dios aspira y lo que Dios nos ha manifestado, ¿no? O sea, su gloria no está completa hasta que esto no se realice. Hasta que el hombre viva en su voluntad es cuando se coronarán las dos obras anteriores, ¿no? Y ahora lo que proponíamos hace un momento, o sea, de Luisa la primera. Luisa la primera porque, repito, hay infinidad de lecturas donde Jesús le dice, mira, tú no quieres entender, busca en donde quieras, en los libros que quieras, y nunca encontrarás a una criatura que haya dicho que tiene un acto en la unidad de mi querer. Uh-huh. Luisa, no quieres entender lo que tú eres la primera. Y en fin, casi le dice, no seas necia. Necia, eres la primera. No seas necia, eres la primera. Sí. Hay muchas personas que esgrimen algunos argumentos en decir que no es posible que Dios haya reservado algo para algunos cuantos, para unos pocos o unos muchos, no importa, y que a otros no. Pero esas personas, por mucho que sepan, tenemos que decirles que entonces no han seguido la historia de la salvación del hombre. Porque a unos les tocó una cosa, por ejemplo, todos los patriarcas antediluvianos no tuvieron todas las ayudas y todo lo necesario que Dios dio después del diluvio. Abraham, con toda la santidad grande, con ser el padre de la fe, con esa fe enorme, no conoció los mandamientos. Uh-huh. ¿Sí? Moisés, con ese profeta que no ha habido otro como él, no tuvo el bien de tener el bautismo, los sacramentos. O sea, toda la historia de la humanidad es una historia del hombre, es como Dios ve a toda la humanidad como uno solo. No es que porque unos hayan pasado antes y hayan muerto sin conocer lo que seguía, ya por eso Dios sea injusto o no sea decoroso. Por favor, eso es un absurdo. Así que definitivamente debemos entender que es un proceso. Y Jesús mismo se los dice a los apóstoles.
que los profetas, ¿sí? Los santos Ujú. del Antiguo Testamento hubieran Hubieran querido ver lo que ellos ven, pero no lo vieron. Y hubieran querido oír lo que ellos oyen, pero no lo oyeron. Así que esos argumentos son argumentos triviales realmente, que no tienen un fundamento bíblico. Así que no es algo de tomarse en cuenta. Entonces, al conocer estos escritos nos pone en una situación privilegiada. Por supuesto, en una situación privilegiada y en una situación muy difícil. Y digo difícil porque qué tremendo que ahora, conociendo todo esto, no lo aceptemos. Que conociendo todo esto, prefiramos lo anterior. Sí. Que conociendo todo esto le digamos a Dios, no, ¿sabes qué? Esto no lo quiero. Yo quiero lo antiguo, quiero lo de antes. No quiero tu santidad, quiero mi santidad. Eso es lo que estamos diciendo. Nos estaría pasando como a los judíos que tuvieron a Cristo en, en carne propia en medio de ellos y no lo aceptaron. Siguieron con su judaísmo, pero esperando al Mesías lo tuvieron y no lo recibieron. Así es. Y ahora que tenemos en la tercera obra de Dios, el no aceptar, el no creer, el cuestionar, o simplemente la apatía de no leo, no lo vivo, o lo leo, pero solo me quedo en lo que, oh, qué bonito, como turistas. Solamente lo disfrutamos cuando lo estamos leyendo, sin habitar en esto, sin vivirlo. Sí, porque hay que hacerlo vida. Ujú. Tenemos una pregunta que dice, buenas noches, ¿podrían explicar qué diferencias existen al referirnos ya sea a la divina voluntad, supremo querer o divino querer? Esa pregunta De está muy bien. Marisela Y si Cornejo. hiciéramos un programa, No, o sea, yo creo que eso es algo que ya rápido, hemos mencionado y que lo podemos decir muy rapidito. Yo creo que a la pregunta aquí le faltó algo, que es el fiat, que son tres palabras que nuestro Señor usa y les da aparentemente el mismo significado: voluntad divina, fiat divino y querer divino. Voluntad divina es el motor de Dios. Es esa fuerza, o como le queramos llamar, que Él pone en que movimiento mueve El todos los los impulso. atributos de atributos. El Dios. impulso. El impulso que pone en movimiento los atributos de Dios. Dios es amor, pero si su voluntad no se mueve para poner en funcionamiento el amor, en marcha el amor, Dios no ama. Dios es infinita potencia, pero si su voluntad no mueve esa potencia a obrar, No, Dios no hubiera creado nada. ¿Sí? Entonces, voluntad, la divina voluntad es el motor de Dios. El fiat divino es el hacedor de todas las cosas. Recordemos que cuando Dios obra, cuando Dios empieza a crear, siempre dice fiat lux, hágase la luz. O sea, Dios está creando a través de su palabra. La palabra de Dios es la que hace, pone en movimiento el todo para que lo que Dios quiere salga a la luz del día. Fiat lux, o sea, es hágase la luz, pero en ese momento ya está hecha, pero es a través de su palabra. Y todas las obras de Dios fueron a través de su palabra. Entonces el fiat es el hágase, lo que quiere decir es hágase, es una palabra que es un verbo y ese verbo es una acción. Entonces el fiat divino es el hacedor de las cosas de Dios. Y el querer divino es el acto ya cumplido, el acto completo de Dios. ¿Sí? Yo creo que con eso sería suficiente para entender. El reino de Dios es el reino de la fusión del ser humano en el querer divino, que es la vida misma de Dios, en ese acto único de Dios. Y eso solamente se puede lograr a través de la divina voluntad, porque la divina voluntad es la única que nos puede hacer llegar a poner en marcha a través de nosotros actos divinos. El hombre no tiene capacidad de hacer un acto divino, de poder injertarse en Dios.
pero la divina voluntad es la que nos da esa capacidad. Entonces debemos vivir en la divina voluntad para poder hacer actos divinos y esos actos divinos se puedan fundir, injertar en el querer divino de Dios. ¿Sí? Esto de la divina voluntad, podríamos hablar cantidad de cosas respecto a Luisa. A mí me gustaría tocar un punto que es, incluso a Luisa la inquietaba un poco. Luisa le dice que a Jesús que si tan grande es su querer divino, esto de la divina voluntad, que cuando ella muera, ¿qué tantas más cosas irá a hablar Jesús, a decirle a las criaturas sobre su voluntad? Y que entonces ella, esa criatura, todo se dirá que todo parte de ella, no de Luisa. Entonces Jesús le hace un comentario muy específico para esto y le dice, no sé si recuerdas Sí, la lectura. déjeme la leo. Es el 23:40, dice: yo al oír esto pensaba entre mí, si tanto bien contienen estos conocimientos, si Jesús bendito continúa después de mi muerte a decir otros conocimientos de su fiat a otras almas, ¿no se atribuirá a aquella una obra tan grande? Y Jesús, moviéndose como deprisa en mi interior, ha agregado: no, no, hija mía, así como el padre di Francia, se dirá que has sido el primer propagador de tus confesores que han sido cooperadores, así será de ti. Se dirá que el origen del reino de mi fiat, la depositaria, ha sido la pequeña hija de mi voluntad. Así es. O sea, para que una obra se complete, Dios siempre hace actos cumplidos y completos. Nunca deja cosas a la mitad o nunca deja cosas inconclusas. Las deja inconclusas por la acción del hombre, pero no por acción de él. Y cuando el hombre se dispone, cuando el hombre se acopla a la voluntad de Dios, entonces Dios lleva una obra completa. Y él dice que todas sus obras las deposita en uno. Y en ese uno deposita todo lo que él quiere sacar a través de esa obra. Y que nadie podrá tener algo más que aquella persona que es la cabeza de la misión. Así que en Luisa está depositando todo lo necesario para llevar a cabo esta parte de, ¿cómo se llama?, del reino de la divina voluntad. No habrá otra verdad. Y lo tenemos que tomar de Luisa nosotros. Y lo tenemos que tomar de Luisa. De Luisa sale, de Luisa es de donde se emana todo esto. Y es a través del canal de Luisa que nosotros podemos tomar estos conocimientos. De manera que Pregunta nos pongamos. María José Bermúdez. ¿Se puede decir que la divina voluntad no es carisma ni espiritualidad? No, no es ni carisma ni espiritualidad, es doctrina. La divina voluntad es doctrina, o sea, es vida. La divina voluntad es ¿cómo diríamos?, transfusión de Dios en la criatura. Es el cumplimiento de aquello que Jesús dijo, yo en ellos, tú en mí, refiriéndose al Padre, para que ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. O sea, esa imagen que teníamos de Jesús en nosotros, o sea, que ya teníamos la imagen, la naturaleza humana, ahora también se nos proporciona la semejanza, que es el actuar como Dios. Y ese actuar como Dios se nos proporciona a través de Jesús, morando, viviendo y obrando a través de nosotros. Entonces estamos incompletos. Entonces no es espiritualidad. Un carisma es como una herramienta que Dios te da para que puedas desarrollarte en un momento dado. Por ejemplo, en lo que se habla en Corintios 12, el carisma de las lenguas, el poder orar, el interpretarla, en el carisma del don de milagros,
en este momento en que los apóstoles están extendiendo la iglesia, necesitaban esas herramientas. Pero, finalmente no es vida de Dios en el hombre, es una herramienta que te dan. Por ejemplo, si yo soy carpintero, pues mi herramienta va a ser martillo y clavos. Eso lo requiero para mi trabajo. Cuando Dios te va a poner a trabajar en algún momento y ve que lo requieres, te da la herramienta para que trabajes por su reino. En cuanto a la espiritualidad, también es un modo, un estilo que adoptas para vivir de acuerdo a Dios, pero es solamente un modo, por ejemplo, la espiritualidad de Santa Teresita, un camino del nada Niño más. Jesús, la infancia espiritual, el vivir en esa sencillez de un niño pequeño abandonado, pero nada más eso. Es la imitación, te haces un patrón de vida, pero no lo adquieres como propio. Estas son las espiritualidades, ¿no? ¿De San Ignacio hay una? Ahí está la espiritualidad también de San Francisco de Francisco. Asís, la pobreza evangélica, que es un modo pero no es la vida de Jesús completa en nosotros. En cambio, lo que es el don de la divina voluntad es la vida de Dios puesta en nosotros. Es el motor que lo mueve Él puesto en nosotros para que su motor le dé vida a Él en nosotros y los atributos que mueve esta divina voluntad en Dios lo pueda mover desde nosotros. No es ni carisma, no es ni espiritualidad, es un don, es el don de Dios mismo en nosotros. Entonces pero un tenemos Dios obrante. un Dios obrante, exactamente. Tenemos aquí muchos regalos en los carismas y en la espiritualidad, pero no tenemos al dador de todos esos dones, operando, viviendo, haciendo vida, una en nosotros. Ponemos en movimiento a Dios. Movemos a Dios, o Dios se mueve en nosotros. Nos movemos en uno solo, como vida, viviendo Él y viviendo yo. O viviendo, pues, quien acepta esta espiritualidad, ¿verdad? Así es. Entonces creo que, no sé si quede claro, pero es doctrina, es vida. Es vida. Claro, esto, por favor, entiéndase que está todavía en discusión. Esto la Iglesia lo está estudiando, esto la Iglesia lo está discerniendo, y llegará un día en que la Iglesia se declare ya abiertamente de qué es Con esto. respecto a... Pero yo quiero sacar aquí a colación las palabras de su Santidad Benedicto XVI, que ya las presentamos en el segundo programa, si no mal me equivoco, donde él ya adopta esta idea y lo deja muy bien, muy claro, que el hombre llegará realmente a su culminación y a ser hombre el día que adopte la voluntad divina como propia, que ya no sea una voluntad externa, ajena al hombre, a la que el hombre se somete, sino que será en la misma voluntad del hombre, y ese día el hombre llegará a ser hombre. Cuando la voluntad de Dios le sea más propia al hombre que la voluntad humana, que su propia voluntad, será un proyecto completo. Así Antes, es. no. Entonces, esto no está tan alejado, no son ideas nada más nuestras, sino esto ya, o sea, creo que el que lo diga su Santidad Benedicto XVI ya debe tener cierto valor, ¿sí? No importa lo que diga fulanito, lo que diga Alejandro, o sea, esto ya no tiene validez. Creo que es mucho más válida la palabra de Benedicto XVI. Y entonces, tomando en cuenta esto, es que nos estamos enfocando a llevar todos los escritos de Luisa hacia esta realización, que es la misma vida divina a través de Jesús viviendo en nosotros. ¿De acuerdo? Uh-huh. Así que tenemos, ¿qué tenemos ya en conclusión? Luisa, la tercera obra de Dios. Luisa, la primera en conocer esto y en vivir esto.
Y digo la primera, salida de pecado original, para que no se entienda que es antes de María. María es otra cosa. Entonces, la primera, salida de pecado original. Luisa es la única a través de la cual vamos a tener los conocimientos del cómo se llega a vivir en esto. En Luisa está encerrado todo lo que Dios ha decidido sacar de su voluntad para comunicarlo a nosotros. Y no tendremos acceso a ninguna otra verdad que no haya sido puesta en Luisa. No hay que pensar que podemos llegar a ser continuadores, porque ya han salido personas en el mundo que se nombran, se proclaman como las continuadoras de Luisa. Digo, perdón, bueno, pero... ya se habían tardado. ¿Ya no podemos esperar más revelaciones? ¿Con Luisa terminan las revelaciones? Bueno, yo creo Luisa que... es la depositaria, perdón, de todo el reino de la divina voluntad. Entonces, el reino se pone en Luisa y de ahí podemos tomar todo. El reino dividido sería algo desordenado y no es propio de Dios. No, pero se refiere a que si habrá más revelaciones. O sea, más. Si sí, podemos pero esperar no, que... no puedes puede- tomar un pedacito de aquí y un pedacito de aquí. El reino está ahí. No, pero no es eso, sino se refiere a que si Dios en algún momento podrá dar más, igual que en la redención No. ahora hay más, Ujú. yo No. pienso que ya no, porque aquí es Dios mismo que se nos está donando. No es un don, no es un carisma, no es nada, no es algo que Jesús nos haya donado para acercarnos más a Él, sino ahora es el punto culminante en que Dios y la criatura se funden en uno solo, y eso es la culminación de la obra de la creación, que es hacer al hombre a imagen y semejanza de Jesús. Más de esto, solamente ser Dios por naturaleza, y eso es casi una blasfemia. Sí, bueno, O sea, no. pero lo que Jesús le ha dicho mucho a Luisa en los escritos, que cuando quiere tratar una obra grande, algo que a él le importa mucho para darle a todos los demás, siempre lo concreta y lo trata con una sola persona. Y de ahí a todos los demás, déjenme, o sea, hacer la lectura. A ver, Bueno, hija amada de mi voluntad, tú debes saber que cuando quiero hacer obras grandes, obras en que toda la familia humana debe tomar parte, siempre y cuando lo quiera, es mi costumbre el concentrar en una sola criatura todos los bienes, todas las gracias que esta obra contiene, a fin de que todos los demás, como de una fuente, puedan tomar aquel bien por cuanto quieran. Cuando hago obras individuales doy cosas limitadas. En cambio, cuando hago obras que deben servir al bien general, doy cosas sin límites. Esto hice en la obra de la redención para poder elevar a la criatura a concebir a un hombre y Dios. O sea, esto lo trató con María directamente, la obra de la redención. Con Luisa trata únicamente con ella la tercera obra de Dios. O sea, no la trata con muchos. En ella deja todo, y todo lo que quiera dar a la humanidad, todos los demás lo debemos de tomar de Luisa. no, pues yo creo que Corríjame. con esto... No, corríjame, ¿no? No es corregirte a ti, sino sería corregir a Jesús, y no, eso no. No, o sea, a lo que nos referíamos es que después de esto Dios ya no tiene nada que dar, No. porque ya se dio todo. Ahora, la infinitud de Dios no la puede abarcar absolutamente nadie. Por lo tanto, queda mucho de conocer, mucho de misterio en Dios, sí, definitivamente, sí. Y eso lo iremos conociendo en la medida que Él nos lo vaya revelando, pero en toda la eternidad. Pero ya aquí en este mundo, el hombre ha llegado al punto de origen, y ahora lo único que nos queda es seguir el mandato que hubo en el paraíso. Creced, multiplicaos, o sea, llenar la tierra, dominar la creación. ¿Qué quiere decir? ¿Llenarnos de hijos? Sí, pero hijos espirituales, de hijos
divinos, de actos divinos, como se mencionaba hace unos momentos. No se trata nada más de tener hijos materiales. Claro, eso también entra dentro del plan, porque cada hijo que nosotros podamos tener es un hijo mismo de Dios, porque es una vida divina que Él planea en esa criatura. Pero los hijos, esa forma de mencionarnos Jesús, esto, es hijos espirituales, donde los actos de cada uno de nosotros se vayan dando y se vayan haciendo actos realmente divinos, y en cada acto divino es una vida divina que se pone. Esos son los hijos que debemos tener. Y estos hijos los puede tener cualquiera sin necesidad de estar casado. Debemos estar casados con la divina voluntad. Debemos estar unidos con la divina voluntad. Debemos volver a unir lo que el hombre separó. Dios unió la voluntad humana con la voluntad divina. Dios unió la vida divina con la vida humana. El hombre separó esa vida y a nosotros nos toca volver a unirla. A nosotros nos toca llevar a la realización esa unión entre lo divino y lo humano en cada uno de nosotros. Y todo esto logrado por la redención de Jesús, por la participación de María y ahora por el logro del reino de la divina voluntad en Luisa. Pues amigos, ya se nos terminó el tiempo. Quería leer pero bueno. Nos quedamos cortos, como de costumbre. Pues agradecemos su presencia, agradecemos el que hayan estado con nosotros y también agradecemos a Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Ale, muchas gracias por estar con nosotros. Rosy. Es un placer, doctor. Y nos oímos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Parece que no hace nada, parece que no hace nada.